Hola a todos, hoy os vengo a contar otro cuento. Sí, érase una vez un señor alemán que se llamaba Marquitos, una mente brillante, según todos decían en todos los libros. Un día anunció que la causa de la desgracia de los trabajadores era que no eran propietarios de las máquinas con las que trabajaban y que todos los problemas de los obreros se arreglarían si se eliminaba la propiedad privada de las máquinas y esta pasara a ser de todos. Desde luego que es mucho mejor, cuando eres un herrero o un zapatero, ser propietario de tus máquinas, porque trabajar con máquinas que no son tuyas no es nada agradable. Pero Marquitos no se interesaba por los artesanos, sino que estaba obsesionado por los dueños de las grandes fábricas. Marquitos se hizo famoso por escribir un libro muy gordo y el mismo año en que lo publicó, por todas partes se montaron revueltas de obreros en muchas ciudades industriales. Algo francamente impresionante porque los obreros no habían tenido tiempo material de leer el libro. Pero bueno, eso nunca ha llamado la atención de los historiadores de cómo se pusieron tantos obreros de acuerdo en ese mismo momento, en el mismo año, en tantos lugares diferentes, separados por miles de kilómetros. Una cosa un poco rara. Antes de escribir este libro capital, había escrito otro más finito, titulado La ideología alemana, en el que comentaba Marquitos cómo los alemanes trabajaban unas horas, luego se iban a cazar y luego a comer, y que trabajaban muchas menos horas que los obreros de las fábricas. Esto era estupendo, pero fíjate, nunca lo volvió a decir ni mencionar siquiera eso de que los alemanes trabajaban relativamente poco y disfrutaban mucho de la vida. Lo de eliminar ciertos aspectos de la realidad porque no cuadran con la teoría que quieres imponer, lo veremos muchas veces a lo largo de la historia. Según Marquitos, la felicidad de los obreros vendría de quitarle pues la propiedad de las máquinas a los dueños de las fábricas, porque eran malos, y para dárselas a los obreros, que eran buenos. Aunque todo el mundo sabe que hay buenos y malos en todas partes. Pues nada, R, que los propietarios eran los malos y los obreros eran los buenos. Bien. Así decidieron que la fábrica, en lugar de pertenecer a la persona que había creado el negocio, debía pertenecer a las que trabajaban en ella. Pero como no se puede dar la fábrica a todos los obreros porque hace falta que alguien la dirige y tome decisiones, pues entonces el dueño sería el Estado. El dueño sería el Estado porque el Estado somos todos, ¿no? Pero eso tampoco puede ser porque hace falta una persona, un Estado, una burocracia no puede, tiene que ser una persona que dirija y que tome decisiones. Y fue así como fueron al final los dirigentes del partido político del pueblo, pero sin el pueblo, los que se convirtieron en jefes y dueños de las riquezas producidas por las fábricas. El problema es que como los jefes del partido no tenían ni pajolera idea de llevar una fábrica, pues aquello fracasó, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, cualquiera que haya montado un negocio, por pequeño que sea, sabe que solo funciona cuando es el dueño que está a la cabeza, porque es él el que tiene las ideas, el que tiene los conocimientos y sobre todo el que tiene ganas de llevar adelante sus ideas, porque no existe, nadie puede luchar por las ideas de otro, siempre luchas por tus propias ideas. Bueno, ¿y cómo puede ser que Marquitos y sus seguidores se equivocaran tanto? Bueno, es que aquí tenemos que señalar dos datos muy importantes. Primero, hay que saber que Marquitos nunca había trabajado en ninguna fábrica, ni de cerca ni de lejos, y sus relaciones con ese mundo se limitaban a reunirse con los líderes de los obreros, principalmente en las tabernas, y discutir con ellos muy ásperamente, por cierto, porque los obreros no estaban de acuerdo con él, porque sus ideas les parecían extremistas y radicales. Bueno, además de leer y escribir, a Marquitos lo que más le gustaba era eso, discutir y beber en las tabernas. Pero eso no lo repitan que les llamaran fachas, pero es verídico. El segundo punto importante y el más alucinante, creo yo, es que Marquitos, como no trabajaba de nada, vivía de la pensión que le mandaba un amigo suyo inglés, que tenía mucho dinero. ¿Y por qué tenía mucho dinero? Porque tenía una fábrica. ¿Ah? Pero mira tú qué casualidad, que Marquitos nunca le dijo a su amigo inglés que tenía que dejar de ser propietario de sus máquinas y regalarle la fábrica a sus obreros, porque él sabía que si hacía eso, la fábrica se iría al garete en 2 telediarios y ya no le podría mantener ahí a su familia. ¿Qué les parece?
Bien, pues Marquito se hizo famosísimo y a pesar de que su teoría era una total falacia, y él lo sabía, es que iba a ser muy útil. Siglos después muchos decían que era un libro capital, pero la realidad es que nadie lo había leído de verdad, eso de que te sientas con un lápiz y papel y te lo lees a conciencia, ¿no? No, eso no lo había hecho casi nadie, pero durante siglos se habló mucho de él y de su libro en todas las universidades y se montaron varias revoluciones en muchos países del mundo diciendo que Marquitos tenía razón, que la felicidad del pueblo vendría cuando las máquinas fueran de todos, cosa que jamás funcionó en lugar alguno, puesto que no era cierto. Bien. Marquitos murió, pero sus seguidores continuaron insistiendo en que los ricos eran malos y los pobres eran buenos y repitiendo día y día y día, sí, y día también, eso de trabajadores, trabajadoras. Así consiguieron que la gente se creyera que uno solo es buena persona en función de si trabajas y si no trabajas, pues no eres nadie. Los marquitos pusieron de moda que la esencia del ser humano era la de trabajar, que el ser humano debía reconocerse no como ser humano pensante, creativo y poético, con sus ideas y sus emociones también, sino que el ser humano era en tanto en cuanto trabajaba y producía, y que todo lo que se refería al hombre era economía, es decir, trabajo y dinero. Tanto consiguieron inculcar la idea de que no trabajar está muy mal, que cuando la gente no tenía trabajo se deprimía muchísimo, aunque tuviera con qué vivir. Quedarse sin trabajo se convirtió en una deshonra, una lacra, una vergüenza. En lugar de pensar que bien, voy a aprovechar ahora que tengo tiempo para pensar qué sentido tiene mi vida y a lo mejor escribir un cuento. Las ideas de Marquitos y sus seguidores no se comprobaron en la realidad. Fueron un fracaso total, pero aquellas revoluciones por el pueblo y para el pueblo llevaron a millones de muertos. Pero eso no se debía recordar, porque si lo decías, eras malo, es decir, facha. Y he aquí un ejemplo excelente de la diferencia entre una filosofía y una ideología. La filosofía busca la verdad y para ello observa la realidad y está dispuesto a aceptar, el filósofo está dispuesto a aceptar lo que la realidad muestra, sacando sus conclusiones y teorías de lo que la realidad enseña. En cambio, una ideología es una creencia, un conjunto de ideas organizadas en un sistema de pensamiento que negará todo aspecto de la realidad que contradija su planteamiento. Y ahora es legítimo preguntarse, ¿y por qué Marquito se hizo tan famoso si lo que proponía no podía funcionar y nunca había funcionado? ¿Por qué se hablaba tanto de su libro Capital que nadie había leído? Pues porque esta teoría engañosa de la propiedad privada de las máquinas le encantó al clan de las tortugas. Sí, por dos cosas. Porque gracias a Marquitos la sociedad se dividió en dos bandos, los buenos y los malos. Los propietarios eran los ricos, los malos malísimos, y los obreros eran los buenos. Así porque sí. Y se alzaron en terribles revoluciones y fue una guerra civil que duró siglos. Pero sobre todo, el clan de las tortugas pusieron de moda las ideas de Marquitos desde las universidades, porque gracias a esta teoría absurda y destructiva que dividía al pueblo en dos bandos irreconciliables, nadie miraba en la dirección correcta para ver cuál era el verdadero enemigo de todos. Gracias a Marquitos, la gente estaba entretenida peleándose con su jefe o con su obrero, pensando que el malo era el otro, en lugar de ver que lo mejor para todos era que obreros y propietarios debían estar unidos, unidos contra su enemigo común, que era el que les tenía esclavizados a todos por igual. Y ese enemigo común era el clan de las tortugas, silenciosas, discretas, exquisitamente educadas, pero gente de piel muy dura, a la que todo el dolor ajeno le resbalaba. ¿Y sabía Marquitos del gran poder de las tortugas? A mí no me cabe la menor duda. Esta simplificación de ricos y malos y pobres y buenos duró siglos y tomó proporciones increíbles, porque como los pobres eran buenos, por definición, tenían una superioridad moral sobre los demás. Por tanto, todos los que no pensaban como ellos eran malos y en consecuencia podían ser insultados y ridiculizados, incluso podían ser agredidos verbalmente y hasta físicamente, se tiraba pintura sobre sus coches y sobre sus casas, en fin.
Llegó un momento en que, como había marquitos ricos, pues para disimular se inventaron derecha e izquierda, por el lugar que habían ocupado los revolucionarios en el Parlamento francés después de la Revolución. A la derecha del presidente se habían sentado los girondinos y a la izquierda los jacobinos. Siglos después se seguía diciendo que la derecha era de los ricos malos, conservadores, carcas, anticuados y antidemocráticos. Y la izquierda era de los buenos, abiertos, tolerantes, progresistas y respetuosos de la democracia, siendo la definición de democracia el coto privado de la izquierda. Solo ella podía decir quién era verdaderamente demócrata y quién no. Y es la izquierda, la que podía decidir quién debía ser atacado, insultado y perseguido públicamente por ellos, los defensores de la libertad. ¿Me vais a decir que es un comportamiento autoritario y despótico? Pues sí, pero como ellos eran de izquierdas, pues ellos siempre tenían razón, porque eran los buenos, y ya está. Esta historia siguió durante siglos y siglos con la misma cantinela. Los de derecha son malos, son casta, y la policía es mala porque solo protege a los ricos, mientras que los pobres son buenos y deben ocupar las casas de los ricos malos. Pero cuando uno de esos seguidores de Marquitos le tocó la lotería y se pudo comprar un casoplón en la sierra, pues corrió a pedirle a la policía: por favor, protégeme mi casa y mi familia, que vienen los malos que quieren atacarme y ocupar mi casa. Me vais a decir, ¿pero quién eran esos que querían ocupar su casa si él era bueno? ¿Quién eran los malos entonces? ¿Los buenos, los malos? Bueno, pues en ese momento de la realidad terca, que ya no quedaba tan claro quiénes eran los buenos y quiénes los malos, entonces pues miraban hacia otro lado, corrían un tupido velo y esperaban que pasara el tiempo para que se olvidaran del asunto del casoplón en la sierra, del bueno de izquierdas, que ya era rico pero no era malo, vigilado por la policía de los malos. Bien, la realidad, es decir, la verdad, es que todo el mundo, ricos y pobres, aman tener sus cosas, sus herramientas, sus máquinas, su casa y su familia protegida. Todos por igual. Todos queremos lo mismo. Altos y bajos, gordos y flacos, ricos y pobres, todos. Y nuestro enemigo no es el dueño de la fábrica, ni el rico que tiene más que tú, sino el que tiene la maquinita de hacer dinero. Ese, y el que roba, mata, viola y nunca va a la cárcel. El que te juzga y condena porque has robado una gallina o porque has dicho algo que le ha molestado. Y qué casualidad, Marquitos nunca habló de los dueños de esas máquinas de hacer dinero. ¿Por qué? ¿Por qué Marquitos nunca habló del clan de las tortugas? Pues eso os lo contaré en el próximo capítulo.